Pues bien, iniciamos nuestra sesión del día de hoy. El tema a tratar es movilización de conocimiento abierto y apropiación de recursos educativos abiertos. Mi nombre es Vladimir Burgos y es un gusto estar con ustedes platicando. Voy a estar enviando saludos a los compañeros que se empiezan a conectar con nosotros y saludo, claro, desde Colombia tenemos a varias instituciones, comentaba una de ellas a EAFIT, también tenemos a la Universidad de La Sabana, tenemos representación también de Costa Rica, de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, tenemos otras instituciones y con todo gusto mando saludos a América Latina. El día de hoy tenemos una representación de 74 participantes interesados. Al día de hoy veo en el listado de participantes que hay alrededor de 15 participantes. Esperemos que durante el resto de la sesión se sigan incorporando nuestros compañeros y puedan tomar avances de lo que estamos platicando en esta sesión. Pues bien, sin más preámbulos, avanzamos con la agenda que tenemos programada para el día de hoy. Son algunos puntos, voy a tratar de sintetizarlos, no voy a poder profundizar en ellos como yo quisiera, o a lo mejor como ustedes quisieran, pero con todo gusto podemos referenciar documentos, libros o publicaciones que tengamos de referencia. Como ustedes pueden ver también, pues tenemos dos iconos por ahí en la agenda. Tenemos el icono de recursos educativos abiertos propuesto por la UNESCO, es un logotipo internacional aceptado en varios idiomas, y claro, el icono de yo soporto o yo apoyo el movimiento Open Access. La agenda que tenemos el día de hoy es ¿por qué cambiar? ¿Por qué nos motivaría a cambiar? El tema de recursos educativos abiertos, el tema de prácticas educativas abiertas, ¿qué podemos hablar o conceptualizar alrededor del movimiento educativo abierto? Y esto nos conlleve a una movilización de recursos educativos abiertos. Y en el contexto de esta temática estaremos platicando de un proyecto europeo auspiciado por la Comisión Europea llamado Proyecto Oportunidad. Un proyecto con universidades de América Latina y Europa que en conjunto están buscando promover el tema de recursos educativos abiertos, prácticas educativas abiertas y un marco común de referencia para educación superior. Dentro de este proyecto les platicaré sobre algunas actividades, productos y acciones que se están generando en relación a esta investigación que llamamos Proyecto Oportunidad. La primera filmina que me gustaría compartir con ustedes es ¿por qué debemos o creemos que debemos de cambiar? Esto yo lo veo como la educación de forma diferente o cómo es que recibimos la información hoy en día. No es algo que no sea ajeno a nosotros. Nosotros estamos viendo cada día más que los que tenemos un poco más de años de experiencia acumulada, recordaremos que la información la recibíamos desde distintas entidades, objetos únicos y especializados. Por ejemplo, si yo quería consultar el periódico, tenía que comprar la versión impresa del periódico y había varios en la ciudad, ¿verdad? Incluso regionales, nacionales o internacionales. Si yo quería tomar fotografía, tenía que comprar un aparato especializado para toma de fotografía. Si yo quería jugar videojuegos, tenía que comprar una consola de videojuegos, la televisión y así sucesivamente una diversidad de aparatos. Todo esto al día de hoy, como hemos visto que ha ido avanzando, la tecnología nos ha permitido transformar los ambientes tradicionales a ambientes tecnológicos o enriquecidos con tecnología, ambientes digitales. Y esto lo podemos ver claramente quienes tienen experiencia o participan en algún programa de educación a distancia virtual, que la información digital nos permite tener acceso a ella de forma masiva. Si ustedes ingresan a Internet y buscan en un buscador
como Google, Bing, Yahoo o el de su preferencia, ustedes van a tener acceso a la información como antes, nunca antes se tuvo posible. Antes, si yo quería tener acceso a información especializada, tenía que dirigirme a la biblioteca de mi institución, a la biblioteca pública de mi ciudad, o ir a la librería y comprar el libro que yo andaba buscando para poder saber sobre un tema en particular. Hoy en día lo que tengo que hacer es prender mi computadora, conectarme a internet y empezar a buscar, y voy a encontrar información de referencia de lo que yo ando buscando de todo el mundo. La información hoy en día es interactiva y ustedes lo van a ver claramente en la evolución del internet. Como cuando inició el internet, veíamos que las páginas de internet eran planas y sin movimiento, era únicamente con la intención de publicar información en la web. Y de ahí en fuera se requería un experto programador que codificara el código HTML para poder leer la información en internet. Poco a poco hemos visto que el internet ha ido evolucionando y vemos que la internet nos permite tener páginas interactivas, y ahí ven ustedes que tenemos el Twitter, el blog, tenemos la forma de poner en internet aplicaciones interactivas de respuesta, pregunta e interactuar unos con otros. Y eso nos lleva a que también la internet nos permite ser social, un ambiente social y personal a su vez. Y claro, ustedes conocerán Facebook o otras comunidades muy grandes que permite tener interacción social e interactiva. La información hoy en día es democrática y colaborativa, y ustedes lo pueden ver aplicado en una aplicación que todos creo que conocemos, como es la Wikipedia. La Wikipedia se va formando por un colectivo de personas que van aportando sobre un concepto, sobre un término, y hay una revisión de pares que están distribuidos geográficamente en todo el mundo, y entonces todo el mundo aporta en esta entidad sobre una información global. Y eso me lleva al siguiente término. La información ya no está impedida por fronteras tradicionales. Antes yo quería comprar un libro y el libro estaba en Europa. A lo mejor el libro se tardaba 2 o 3 semanas en llegar, y aparte había aranceles que pagar, y aparte tenía que hacer algún pago de impuesto por importación, y en algunas ocasiones el libro no llegaba porque había algún impedimento en la frontera. Hoy en día vemos que esto ya no tenemos esta limitante, tenemos el acceso a la información de cualquier parte del mundo sin fronteras y limitaciones. Otra cuestión es el tema de la ubicuidad, o el acceso a la información desde cualquier parte en la que nos encontremos, siempre y cuando tengamos un dispositivo móvil con acceso a internet. Hoy en día vemos que hay teléfonos celulares que tienen acceso a internet, y yo puedo consultar la información en el aeropuerto, en mi casa, en la oficina, en el automóvil, donde quiera que yo me encuentre puedo tener acceso a la información. Y claro, un tema que me gusta bastante es que tenemos la posibilidad de transformar los ambientes, los modelos, proponer propuestas para tener educación para todos, como es el tema que tenemos hoy en día de educación abierta, recursos educativos abiertos. Entonces, creo que estas son motivantes o razones suficientes por las cuales nosotros pudiéramos pensar por qué deberíamos de cambiar, por qué deberíamos de explorar esta temática, ¿verdad? Como referencia, les presento la definición de un recurso educativo abierto. Yo parto de la referencia de esta definición, entiendo que hay otras definiciones. La definición inicial se dio en el 2002 en una reunión de trabajo de investigación por la UNESCO, pero esta definición ha ido evolucionando y es la que ha sido más ampliamente aceptada por instituciones de todo el mundo, y fue una referencia que se aplicó, que también se aceptó recientemente en junio del 2012 en París, Francia, en una reunión de la UNESCO, donde a propósito también se firmó una declaración a favor de los recursos educativos abiertos.
si queremos tener una referencia aceptada mundialmente, me parece que esta referencia nos va a servir bastante para poderla aplicar a nuestros proyectos. Y me parece importante compartir algunas palabras clave en esta definición. ¿Qué son los recursos educativos abiertos? Son recursos que están destinados con propósito especial para la enseñanza, fomentar el aprendizaje y la investigación. Y esto significa, en términos que un bibliotecario también pudiera expresar, les comento que una de mis maestrías es en el área de ciencias de la información en bibliotecología, y por ahí traigo un perfil de bibliotecario y por eso es que lo menciono bastante. La producción académica y científica de la universidad. Típicamente lo que se motiva o se transparenta es la producción científica, las revistas en abierto, las tesis, los reportes científicos en las bibliotecas, pero se ha dejado de lado por mucho tiempo la producción académica. La producción académica como objetos de aprendizaje, exámenes, materiales PowerPoint y una serie de recursos que el profesor produce. Esos no eran muy promovidos hasta el 2002, 2001, que se inician proyectos como el OpenCourseware y posteriormente una serie de iniciativas que en estos últimos 12 años hemos visto que han surgido. Y estos dos movimientos, el movimiento o la tendencia de el acceso abierto y los cursos en abierto de OpenCourseware convergen en esta definición. Mucho tiempo atrás también tenemos por herencia desde el área de informática lo que es el open source o las aplicaciones de código abierto, que también ellos han influenciado o motivado directa o indirectamente en este movimiento. Y el gran paraguas que tenemos hoy en día es el de recursos educativos abiertos, porque dentro de los recursos educativos abiertos entra lo que es el acceso abierto, entra lo que es el software libre. Ahora, entiendo que es bastante información la que se les estoy proveyendo y voy a tratar de hacer algunas pausas en esta sesión para tener retroalimentación por parte de ustedes. Yo los motivo, por favor, a que me envíen mensajes a través del chat y me indiquen si están de acuerdo o no están de acuerdo en lo que estoy comentando. Para eso me va a dar pauta a mí para poder compartir con ustedes. Me gustaría que también esto fuera un poco más informal. Me avisan desde Honduras que tienen dificultades de audio. Me gustaría también, por favor, que me comente el resto de los participantes si también están teniendo dificultades de audio o me están escuchando claramente. La retroalimentación que ustedes me puedan dar a través del chat me va a ayudar bastante para lo que estamos compartiendo el día de hoy. Algo que también es muy importante en la definición del recurso educativo abierto, tenemos a una palabrita que es el abierto. ¿Qué significa abierto? La palabra abierto va cargado de dinamita, va cargado de algo muy fuerte que viene desde atrás. El abierto significa acceso abierto, significa open source, significa tantas cosas y significa que los recursos que estamos compartiendo deben de respetar derechos de autoría. Esto significa que o los recursos se encuentran en el esquema de dominio público o los recursos se encuentran explícitamente con términos de uso para compartirlos al mundo a través de un mecanismo de licenciamiento. Esta siguiente filmina es una forma de cómo interpreto el acceso abierto. Tenemos en inglés que la palabra es free use, uso libre o acceso libre. Pero ¿esto qué significa? ¿Cómo lo podemos interpretar? Significa que debe de ser un recurso sin restricción. Debe ser un recurso gratuito, sin costo económico y que esté expuesto a la vista públicamente en la plataforma de Internet o algún medio disponible electrónico.
significa también que también puede ser impreso. Este material puede ser impreso posteriormente, si acaso el área donde se va a aplicar el recurso no hay internet o no hay tecnología. Pero también, además de que es público y gratuito, tiene términos de uso y es una combinación de las siguientes. El recurso puede estar disponible para que lo podamos copiar y distribuir, que lo podamos reproducir, que lo podamos adaptar o modificar, o incluso que lo podamos comercializar. ¿De qué va a depender el uso que tiene el recurso? Va a depender de la licencia que nosotros seleccionemos para compartir un recurso o que alguien más haya compartido el recurso con esa licencia. El tipo de licenciamiento que es más ampliamente reconocido, algunos de ustedes yo creo que lo han de conocer muy bien, es el de el Creative Commons. También tenemos la licencia de Open Source Initiative de Open Source y tenemos el esquema de dominio público. Lo que no es un recurso educativo abierto, y me gusta hacer énfasis, son aquellos recursos educativos que tienen todos los derechos reservados, copyright, todos los derechos. Cuando un recurso se comparte con todos los derechos reservados, no se puede hacer uso al 100% de estos recursos. Significa que estos recursos los puedo ver, pero de forma limitada. Significa que estos recursos hay que pagar por ellos. Significa que estos recursos están bajo una licencia comercial. Esos no son recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos son los que vemos que están encapsulados en concesiones de licenciamiento y de dominio público. Es una forma muy clara de verificar si los recursos que yo voy a consultar o estoy compartiendo realmente son recursos educativos abiertos. A nivel mundial hay muchas instituciones, proyectos e iniciativas y ustedes pueden evidenciar en esta filmina que la gran mayoría de las iniciativas son de América del Norte en Estados Unidos o de Europa y Canadá, pero vemos también que poco a poco surgen iniciativas en América Latina muy fuertes, muy poderosas, y al día de hoy no pudiera llenar esta filmina y no pudiéramos a lo mejor en 3, 4, 10 filminas poner todas las iniciativas. Lo que estoy intentando hacer con esta filmina es poner aquellas iniciativas más representativas del movimiento de recursos educativos abiertos. Por un lado tenemos en el margen izquierdo superior lo que es el Open Courseware, y este consorcio es el que les comentaba que inicia el detonar de otras grandes iniciativas en el 2001-2002, en donde al día de hoy hay más de 250 universidades y organismos afiliados compartiendo recursos educativos abiertos. Cada miembro afiliado al Open Courseware tiene a su vez una página web, un proyecto para compartir cursos gratuitos de acceso abierto. Tenemos iniciativas como la de Creative Commons, un organismo que ha sido fundamental y ha apoyado todo el movimiento con el mecanismo de licenciamiento y formas de compartir información. Tenemos la Fundación William and Flora Hewlett Foundation, que ha fondeado o financiado la gran mayoría de los proyectos a nivel mundial. Muchos de los proyectos no han sido financiados con fondos, como es el caso del Tecnológico de Monterrey, TEMOA, el cual fue financiado con fondos internos institucionales. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una gran variedad, y entre estas filminas tenemos el proyecto Oportunidad, del cual voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes un poco más adelante. Y esto me lleva a un tema que es de valor para lo que estamos trabajando: prácticas educativas abiertas. ¿Qué entendemos por aquellas prácticas educativas? Ustedes que están en el área de educación, que son docentes, ustedes dicen, pues mi práctica educativa, ¿qué es? Pues es todo lo que yo hago, es la investigación, es la enseñanza, son las asesorías, es la tutoría, es todo lo que yo hago en mi institución. Y en efecto, eso es.
pero lo que estamos aquí definiendo son aquellas prácticas que apoyan el uso, reutilización y producción de los recursos educativos abiertos. ¿A través de qué mecanismos? A través de políticas institucionales. Por ejemplo, en el caso de acceso abierto es claro, hay mandatos institucionales o políticas de acceso abierto, o a través de la promoción de modelos pedagógicos innovadores. En un momento más voy a dar algunos ejemplos de modelos innovadores que han surgido con el uso de recursos educativos abiertos, con el fin principal de impactar o beneficiar a los estudiantes. Los estudiantes son nuestro objetivo. De alguna manera tenemos que ver cómo a los estudiantes les ayudamos a que ellos sean coproductores de sus aprendizajes a lo largo de su vida. Entonces las prácticas educativas abiertas van dirigidas o deben de ser conocidas a todas las personas que participan en la institución de educación superior, que tienen un poder de tomar decisiones, que son gestores, directores o administradores, o profesionales de la educación y los estudiantes. Esta definición la comparte la iniciativa OPAL, una iniciativa también auspiciada por la Comisión Europea que busca garantizar la calidad y en el tema de recursos educativos abiertos. Algunos ejemplos mundiales, para empezar a dar ejemplos de modelos innovadores en el uso de recursos educativos abiertos, tenemos la Universidad del Pueblo o la University of the People, que es una universidad que está financiada o patrocinada por distintas instituciones y que principalmente hace uso de recursos educativos abiertos provistos por el Open Courseware. Esta universidad tiene algunas licenciaturas y es sin costo. Tendrá por ahí algún costo en la certificación, en la presentación de exámenes, pero hoy en día cualquier persona con acceso a Internet, con dominio de un buen dominio del idioma inglés, podrá inscribirse en estos cursos, en estas licenciaturas y tener un certificado de la institución. Otro organismo que ha estado trabajando fuertemente se encuentra en Australia y algunos de ustedes lo han de conocer, Wiki Educator, y las banderitas que ven ustedes en la filmina son todas aquellas instituciones y proyectos que están trabajando hoy en día para crear un modelo de universidad en el cual las personas se les pueda acreditar sus conocimientos por lo que ellos tienen o por el uso de recursos educativos abiertos. Entonces, este es otro gran modelo interesante de escuchar de él y si ustedes entran a Internet y empiezan a buscar, van a encontrar artículos y van a encontrar todo lo que ellos están haciendo. Otro modelo muy interesante fue el que creó el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Una vez que creó este consorcio, propuso el Open Courseware, la gente se empezó a preguntar, bueno, ¿qué pasa si yo tomo cursos del Open Courseware, del MIT, y quiero tener una acreditación o un certificado del curso que yo tomé? Surge esta iniciativa MITx y posteriormente EDX, que lo que hace esta institución es toma cursos de Open Courseware y te certificamos o te acreditamos tu conocimiento con un examen. Entonces yo los invito a que conozcan EDX, está conformado una alianza de MIT, Harvard y Berkeley. Una siguiente tendencia, del cual yo creo también todos hemos escuchado, son los cursos masivos a distancia por Internet, o llamados MOOC, Massive Open Online Course. El ejemplo que les estoy mostrando ahora es de un curso que dio un profesor de la Universidad de Stanford y que de la clase de inteligencia artificial, en el cual tuvo la oportunidad de hacerlo en abierto, tuvo más de 100,000 participantes y posteriormente él
propone una iniciativa de proyecto de empresa que se llama Udacity. Y Udacity es hoy en día otro modelo de universidad en el cual ustedes pueden tomar cursos gratuitos. Yo creo que la iniciativa que más hemos escuchado últimamente es la de Coursera. Más de 50 universidades se han afiliado a esta entidad, también propuesta por profesores de la Universidad de Stanford, y al día de hoy se suman universidades no solamente de América del Norte en Estados Unidos o a Europa, también se suman universidades en México, como es el caso del Tecnológico de Monterrey, que inicia ofreciendo 6 cursos en abierto a través de esta plataforma de Coursera, totalmente gratuitos. Entonces, es otro modelo muy interesante por conocer lo que son las tendencias mundiales y el uso de recursos educativos abiertos. Y lo comento porque son ejemplos de cómo podemos hacer uso de recursos educativos abiertos para proponer modelos innovadores, para proponer propuestas innovadoras de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el fin de la reutilización de los recursos educativos abiertos? Por una parte, compartir lo que se está haciendo, las prácticas, pero también debemos de favorecer en una sociedad basada en el conocimiento, que se sustenta en la economía del conocimiento, pues el favorecer la reducción de la brecha educativa, pero también la distribución de la riqueza, el bienestar de las personas y el desarrollo social. ¿Cómo podemos incentivar o promover este tema? Y esto nos lleva al tema central de nuestra plática, la movilización de recursos educativos abiertos, que significa cómo la incorporación o la apropiación del recurso educativo abierto en mi institución en contextos específicos muy claros. La siguiente filmina que estoy presentando es un esquema que presentamos en el 2011 en una reunión de OpenCourseware en Cambridge, y lo que estamos presentando es una interpretación de lo que creemos se está produciendo en este movimiento. La primera etapa que estamos viendo es la etapa de la producción de recursos educativos abiertos. Muchas iniciativas, muchas universidades producen recursos educativos y los comparten en abierto. Fue la primera etapa, poner a disposición de todo el mundo en acceso abierto los recursos que se están produciendo. Posteriormente, eso llevó una segunda demanda, que es cómo hacemos para seleccionar o descubrir esos recursos educativos que están disponibles en el mundo. Les comento, OpenCourseware tiene más de 250 universidades. Esto significa, o instituciones que comparten recursos educativos abiertos. Esto significa que hay 250 páginas en donde navegar. Y no estoy mencionando los otros proyectos que hay a nivel mundial. El proyecto TEMOA, en el cual me toca participar, ha podido identificar a más de 1000 fuentes de información. Esto significa 1000 páginas de internet, repositorios, catálogos que tienen recursos educativos abiertos. Si el profesor o la persona empieza a navegar en estas 1000 fuentes, va a ser la inversión de tiempo muy fuerte. Necesitamos sistematizar y automatizar esto que está disponible en el mundo. Y surge lo que se llama en el tema de e-business o de comercio electrónico, una entidad que se le llama infomediario. Es decir, aquella entidad digital en Internet que actúa como un intermediario de la información entre quienes ofrecen la información, quienes la producen y quienes la necesitan. El catálogo de TEMOA, por ejemplo, es un infomediario, es un catálogo que provee herramientas de búsqueda de recursos educativos abiertos y agrega valor a la información para que la academia, la universidad, lo incorpore y se apropie de esos recursos de una manera mucho más sencilla. De tal forma que en vez de navegar en 1000 páginas web,
ustedes navegan en una sola página web como esta misma. Hago el comentario que esta presentación va a ser compartida con todos ustedes a través de una liga posterior de esta sesión para que ustedes tengan referencia de ella y puedan seguir trabajando sobre el tema de movilización de recursos educativos abiertos. La siguiente filmina que les muestro es un libro que se publicó en el 2012, titulado Movimiento Educativo Abierto. Fue un producto de investigación de una iniciativa auspiciada por Red Clara y Alice II, unas redes internacionales de investigación que en conjunto con redes nacionales colaboran para propiciar los temas de investigación en América Latina. Este libro es gratuito, se publicó en abierto. Ustedes pueden ver la dirección electrónica y les va a llevar al repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey y van a poder descargar en formato PDF el libro sin ningún problema. Si ustedes quisieran tener la versión impresa tiene un costo por los costos de impresión. Ustedes pueden dirigirse a la editorial digital Lulú y buscar el tema de este libro y ordenar una copia impresa del libro. Pero el libro pues está en abierto, digital, para que ustedes lo puedan consultar sin mayor problema. Esto nos sigue movilizando, nos sigue tratando. A ver, las prácticas educativas abiertas, entonces, ¿de qué se tratan? Las prácticas educativas abiertas son actividades, son acciones, permiten evidenciar el uso que se le está dando a los recursos educativos abiertos a través de metodologías, estrategias, actividades, modelos, estudio de casos y cualquier otra forma de presentar propuestas o evidencias de cómo se están usando los recursos educativos abiertos a través de la socialización de las mismas experiencias educativas. Los ejemplos que mostré en las filminas anteriores son ejemplos de prácticas educativas abiertas, ejemplos de cómo otros profesores están usando recursos educativos abiertos, ejemplos como otras instituciones están usando recursos educativos abiertos y proponen modelos innovadores de universidades o esquemas interesantes de acreditación de competencias. Todo esto me parece que son motivantes a lo que nos debe llevar al siguiente tema, que es el proyecto Oportunidad. El proyecto Oportunidad es un proyecto auspiciado por la Comisión Europea y el objetivo central de este proyecto es fomentar la adopción y puesta en acción de las prácticas educativas abiertas y de los recursos educativos abiertos en América Latina, como un enfoque ascendente, es decir, de abajo hacia arriba, para desarrollar un espacio común y público en educación superior. El proyecto se enfoca a la base de la pirámide en las instituciones de educación superior, como son los profesores, el equipo docente, quienes tienen la oportunidad de actuar como agentes de cambio y catalizadores en sus instituciones para promover iniciativas, propuestas de uso de recursos educativos abiertos. Los socios y asociados que están en este proyecto Oportunidad, los presento en esta filmina. Participan algunas instituciones de América Latina y algunas instituciones de Europa. Ustedes los pueden ver ahora y pueden ingresar a la página del proyecto Oportunidad. Y al día de hoy hay más de 60 instituciones de educación superior en América Latina que han declarado su interés de participar en este proyecto y en las actividades que se están generando en este proyecto. El proyecto inició en enero del 2012 y concluye en junio del 2014. En este periodo de tiempo se realizarán acciones y actividades para promover este tema. Una de las acciones que se van a promover en este año, en el mes de septiembre, es un curso de formación docente en educación a distancia, en el cual se busca desarrollar en el profesor competencias necesarias para poder usar los recursos educativos abiertos en su institución. Y otras actividades y productos que se han generado se los voy a mencionar a continuación.
Este es una actividad que se realizó el año pasado, en el 2012, y se le llamó Compendio de Casos. Y esta publicación es gratuita. Ustedes también la pueden descargar sin costo, y este libro o este compendio está integrado por una serie de casos de estudio de distintas instituciones en Europa y América Latina. Ustedes pueden ver en la filmina las instituciones que participan. Tenemos casos de Reino Unido, Países Bajos, España, Ecuador, México, Brasil, y tenemos entrevistas cruciales a quienes no terminamos de agradecerles su tiempo por la disposición que tuvieron para con nosotros, y están las entrevistas documentadas tanto en texto como en video de exponentes del tema de recursos educativos abiertos como David Cornhan, Faraón Lorenz en la Universidad de Alicante, Fred Mulder, el director de la Cátedra UNESCO sobre recursos educativos abiertos en Europa, Mary Lee Forward, el director de Open Courseware, Pedro Aranzandi de Universia, y Robert Schubert, profesor asociado de la Universidad también de Países Bajos. Todo esto está a disposición de ustedes, lo pueden descargar ya mismo. Y este producto es un elemento esencial de lo que vamos a proponer en unas filminas más adelante, que es muy interesante. Una siguiente publicación que también es muy recomendable que descarguen, se le llama Agenda Regional de Prácticas Educativas Abiertas. Esta agenda se basa en productos o publicaciones anteriores. Se generó el año pasado, en el 2012, posterior a la Declaración de París de la UNESCO, posterior a la publicación que liberó la UNESCO sobre directrices de uso de recursos educativos abiertos en instituciones, y posterior a muchos casos y ejemplos que se han hecho. ¿Cuál es el espíritu o el ánimo de esta publicación? Bueno, pues esta agenda es una forma de cómo proponemos que en América Latina nos podamos enfocar en aspectos cruciales en el tema de recursos educativos abiertos, de acceso abierto y de prácticas educativas abiertas. Está concentrado en 5 secciones. La primera de ellas, enfoques pedagógicos para los recursos educativos abiertos, el tema de la enseñanza y el aprendizaje, la incorporación, la apropiación de los recursos, el aprendizaje social y constructivo, todo el tema didáctico de cómo usar los recursos educativos abiertos. Tenemos las soluciones tecnológicas para recursos educativos abiertos, que incluye tecnologías, estándares, especificaciones, y aquí es muy claro o evidenciable la necesidad de estándares de metadatos para describir los recursos educativos abiertos. Hay un problema esencial en los recursos que se comparten en Internet, y es que se comparten sin una estándar de metadatos o descriptores suficientes que permitan encontrarlos y descubrirlos. También implica los mecanismos de publicación y de la infraestructura que debe de haber. Aquí también pudieran entrar acciones o actividades como los repositorios institucionales o temáticos, o otras plataformas para compartir recursos. El tercer tema tiene que ver con los marcos organizativos y procedimientos en las instituciones para construir y reutilizar recursos educativos abiertos. Entonces, este es otro tema muy esencial en la parte administrativa que podemos enfocarnos. Y el siguiente es el de modelos de financiación institucional y sostenibilidad. Aquí el tema de la economía. Si bien todo esto tiene grandes potencialidades, tiene grandes beneficios, pero también sabemos que se requieren fondos, se requieren recursos, se requiere un presupuesto para poder iniciar acciones y actividades sobre el tema de recursos educativos abiertos y prácticas educativas abiertas.
esta sección de modelos de financiación y sostenibilidad aborda precisamente esas directrices. La agenda provee recomendaciones o guías sobre cómo enfocarnos en esos temas. Tenemos finalmente los modelos colaborativos de recursos educativos abiertos, y esto está enfocado a la creación de redes académicas, a la colaboración de instituciones de educación superior con otras instituciones en el país y en el mundo, a través de la conformación de redes internacionales y nacionales. Es evidenciable que una institución puede hacer más con el apoyo de otras instituciones que con sus propias fuerzas. Y el ejemplo de oportunidad es un ejemplo claro de cómo un grupo de universidades que se reunieron con un objetivo en común pueden llegar a más personas, a más instituciones, por la fuerza y sinergia que se suma de todas las instituciones que participan. Y esto me quiero hacer aquí una pausa, porque me parece que he dado bastante información, y el tema que quiero abordar a continuación es un tema muy práctico. Yo quisiera que a través del chat, por favor, me compartan algunas preguntas o comentarios de lo que estamos platicando hasta este momento. Me doy la oportunidad de saludar a todos nuestros compañeros. Veo que tenemos ya más de 50 participantes en el chat, y estoy seguro que en estas, desde donde nos están visitando, desde Honduras, desde Colombia, Costa Rica, México, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina, podrán tener algunas preguntas o dudas, o quizás comentarios de afirmación o confirmación de lo que estoy platicando en esta plática. Entonces, pues sí, les voy a agradecer bastante que a través del chat me expresen si todo esto que estoy compartiendo les hace sentido de lo que se está haciendo. Yo lo que les estoy presentando en esta filmina es una actividad la cual estamos incentivando o estamos proponiendo realizar con todos los socios y asociados del proyecto Oportunidad, y también con todas las instituciones interesadas en el tema de prácticas educativas abiertas. Esto significa cómo yo puedo hacer una planeación o una propuesta en mi institución de uso de recursos educativos abiertos para fomentar las prácticas educativas abiertas. Y puede ser que la propuesta o la hoja de ruta pueda ser desarrollada por un directivo, por un administrador, por un bibliotecario, por un diseñador instruccional pedagógico, por un docente, porque las acciones inician por el interés o la incomodidad de algo. Entonces, si nosotros como docentes estamos inconformes, estamos deseosos de que algo pase, algo suceda en nuestra institución, no podemos esperar a que algo suceda. Nosotros tenemos que ser esos motores de cambio, nosotros debemos de proponer esos cambios y debemos de proponer acciones en función de nuestra área de influencia. Si yo soy un profesor de inglés, bueno, ¿yo qué puedo hacer para promover el uso de recursos educativos en mi institución? Bueno, lo primero que puedo hacer es incorporar recursos educativos abiertos en mi clase. Yo puedo diseñar actividades de aprendizaje usando recursos de alguien más. Y una vez que yo uso recursos de alguien más, me voy a familiarizar un poco más y voy a proponer recursos míos. ¿Por qué no? Yo puedo también producir recursos y los comparto posteriormente con otros compañeros. Y posteriormente, ¿por qué no? Con mi departamento, con mi institución. Pero el cambio empieza en pequeño, no empieza en grande muchas veces. Es como una bola de nieve. Poco a poco se va gestando el cambio, el movimiento, la comunicación, y el cambio empieza por cada uno de nosotros. El cambio no va a empezar con un mandato o una política o con recursos. Va a empezar con un cambio de actitud de nuestra parte hacia lo que hacemos en nuestra práctica docente.
Aquí estoy viendo algunos comentarios. Por ejemplo, tenemos a Marcela Morales. Gusto saludarte, Marcela, desde Open Courseware, en beneficio de la educación abierta. Rafael Comte, estas prácticas educativas abiertas se concretan en cursos de formación continua y estudios de universidades de pregrado o en ambos. Me parece, no sé si es comentario o pregunta, pero las prácticas educativas abiertas puede ser proponer, ¿por qué no?, un programa de formación usando recursos educativos abiertos. ¿Por qué no? También puede ser que una práctica educativa abierta sea proponer un modelo pedagógico innovador, por ejemplo, el tema de los MOOCs. Bueno, ¿qué son los MOOCs? ¿Qué hay detrás de los MOOCs? Sí, los MOOCs reutilizan recursos educativos abiertos, pero si profundizamos un poquito más, vemos que es una propuesta que trae elementos pedagógicos, como es el conectivismo, como es el PLE, Personal Learning Environments, o PLN, Personal Learning Networks, y la socialización del conocimiento, y las redes sociales, y una serie de cosas. Entonces, yo no sé en tu institución qué tipo de teoría de aprendizaje o modelo esté dirigiendo la pedagogía en tu clase. Puede ser el constructivismo, y si es el constructivismo, puedes proponer iniciar con incorporar elementos de recursos educativos abiertos para proponer cambios diferentes de cómo aprender. Por ejemplo, el uso de redes sociales o el uso de recursos educativos abiertos y socializarlos con los demás a través de blogs, wikis, repositorios. Digo, ¿cuál es el límite? El límite ustedes lo ponen en la medida que ustedes proponen. Tengo la oportunidad también aquí de saludar a Alejandra Lamberti, que nos menciona que las acciones desde el programa de educación a distancia de USAL ya han iniciado actividades. Y tiene Rafael Comte una pregunta, y posteriormente también otra pregunta, Eduardo Martínez. Entonces, Rafael, te voy a pedir por favor que tengas listo tu micrófono. Voy a darte la oportunidad de que nos compartas tu pregunta. Me parece que tú mismo puedes habilitar tu micrófono, puedes darle clic en el iconito rojo y se te va a deshabilitar o se te va a habilitar el micrófono. Posteriormente tenemos la oportunidad de saludar a Eduardo Martínez. Adelante, Rafael. Era un poco de lo que escribí, es decir, estas prácticas educativas abiertas, pues entiendo yo que se pueden visualizar en cursos de formación continua específicos, cortos, pero también puede ser una serie de herramientas que sean para todo el proceso de educación universitaria de pregrado o posgrado. Eso es, yo quería un poco conocer tu criterio, tu experiencia y la que los compañeros de las otras universidades, cómo les ha ido con este tema. Eso era un poco el asunto. Sí, discúlpame, Rafael, sabes que te escucho muy bajo tu micrófono. No sé si te puedes tener la oportunidad de acercarte un poquito más y de subirle el micrófono. También los compañeros que nos escuchan a la distancia me comentan que no tuvieron la oportunidad de escuchar tu pregunta. ¿Ahí me escuchas mejor? Mejor. Sí, bueno, yo lo que estaba era un poco lo que escribí precisamente, es decir, quería conocer las experiencias de los compañeros de otras universidades con la puesta en marcha de estas prácticas educativas abiertas, tanto para cursos de formación continua, cortos, específicos, o para todo el proceso del estudio universitario de pregrado o posgrado. Eso era un poco lo que quería conocer de la experiencia de ustedes, digamos. Perfecto. Mira, me das pie para volver a mencionar la publicación del compendio, porque en el compendio hay algunas universidades que precisamente documentan su experiencia de prácticas educativas abiertas en programas de formación continua y en educación superior en licenciatura.
En estos momentos quiero señalar en específico a la universidad, a UTPL en el Ecuador. La universidad UTPL, ellos tienen la experiencia también de haber aplicado recursos educativos abiertos en formación continua y a distancia. Y si gustas, con todo, podemos platicar adelante con compartirte el enlace de la universidad para que puedan dialogar un poco más a profundidad sobre lo que ellos han hecho. Pero el primer acercamiento, me parece, sería a través del compendio, para poder profundizar en las experiencias, pero es algo que ya se está haciendo en América, en Europa, y ya se está haciendo también en América Latina. En Colombia, también la Universidad de EAFIT están trabajando con respecto a eso, y a nivel nacional hay una propuesta nacional de uso de recursos educativos abiertos. Entonces, lo platicamos, Rafael, me envías un correo, voy a compartir mi cuenta de correo en el chat al final de la sesión, y con todo gusto te comparto los enlaces de estas dos universidades para que puedan tener oportunidad de dialogar con mayor profundidad. Tengo una siguiente pregunta, Eduardo Martínez Negrete. Adelante, Eduardo. Gracias, Vladimir, buen día, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Eduardo. Sí, muchas gracias, Vladimir. Mira, mi pregunta va en el siguiente sentido. Aquí nosotros en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato desarrollamos muchos documentos para nuestras materias, ¿no? Artículos, lecturas. Específicamente aquí en la universidad se tiene la política de que los documentos que elaboremos los profesores deben tener una originalidad de un 70%. Es decir, del total del documento, el 70% debe ser original. Manejamos, por ejemplo, el formato APA y demás. Mi pregunta va en el sentido de si existe alguna política a nivel global que norme o regule la cuestión de originalidad de los documentos como para que puedan ser considerados un REA. Mira, no, me parece que no hay una normativa tal cual. Lo que se expresa es por experiencia de producción de recursos educativos abiertos, en donde, por ejemplo, si yo voy a poner el ejemplo de un libro, voy a hacer la compilación de un libro y cada uno de los capítulos no me corresponde a mí, le corresponde a diversos autores. ¿En qué consiste la originalidad del diseño del libro? Consiste en el diseño, en el temario, en la estructuración, la compilación de todos estos recursos educativos abiertos en lo individual que me permitieron generar una obra derivada o una obra nueva llamada compendio o libro. Entonces, me parece que por ahí vamos, ¿no? Puedes reutilizar recursos educativos abiertos de alguien más para generar un producto novedoso o nuevo. Ahora, en la medida de originalidad, me parece que te refieres a que sea de autoría de quien, por ejemplo, aparece en la portada. En el caso, por ejemplo, del compendio que estamos presentando ahora, tenemos 3 nombres diferentes, pero al interior hay diversos autores. Entonces, ¿cómo pudiéramos evaluar la originalidad? Me parece que no tendría yo ahora herramientas para validar, pues es muy original o no es original. A mí me parece que es original el libro en su integridad al 100%, por la forma en cómo se integró, por la forma como se compiló, por la forma que se está proponiendo, y me parece muy original. Entonces, ¿de qué depende la originalidad? Va a depender de muchas interpretaciones. Pero me parece que esto quizás sería un tema a tratar de tu investigación, y por qué no proponerlo como una práctica y validar esto, ¿verdad? Pero lo interesante es aquí reutilizar recursos educativos abiertos para generar nuevos productos o aprovechar la riqueza de otras universidades. Espero haber resuelto la pregunta, Eduardo. Sí, muchas gracias, Vladimir, y aprovecho para enviar un saludo a todos. Gracias, Eduardo. Un saludo hasta Guanajuato, en México. Tenemos una siguiente
pregunta de José Román Urtecho, que nos comenta hacia dónde orientan las universidades el uso de los REA. Y José, permíteme responder que precisamente ese es el objetivo o el propósito de la Agenda Regional de Prácticas Educativas Abiertas. Hacia dónde orientar los esfuerzos, hacia dónde orientar nuestra planeación, hacia dónde debemos dirigir nuestras acciones y actividades si queremos hacer uso de recursos educativos abiertos. Estas 5 secciones que están en la agenda, que nuevamente presento en esta filmina, nos van a ayudar a orientar lo que se ha hecho en otras universidades, lo que se ha hecho en otras partes del mundo y hacia dónde pudiéramos orientar esfuerzos. Por ejemplo, si tú en tu universidad no han hecho uso de recursos educativos abiertos, quizás yo te propondría que inicien con la primera sección, que son los enfoques pedagógicos, porque ahí lo que vas a hacer es hacer uso de recursos educativos abiertos que están disponibles en el mundo. En esta parte es digamos un nivel 1 o inicial de cómo proponer usar recursos educativos abiertos y documentar el uso. Pero también puedes incorporar en la segunda sección, que es las soluciones tecnológicas, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo voy a producir recursos educativos abiertos, pero ¿dónde los voy a depositar? Pues bien, entonces vas a necesitar un repositorio, un contenedor, una plataforma en donde poder subir este recurso y documentarlo y describirlo. Posteriormente podrás crear otros enlaces o vinculaciones con otras secciones. Más de esta información de cómo proponemos que se